para solicitarle al senador si me acepta adherirme también a esta importante iniciativa con un enfoque muy integral. ¿Sí acepta? ¿Acepta, senador? Muchas gracias. Senador Sonido, por favor. Roberto Albores. Gracias, presidente. Para el mismo propósito, preguntarle al amigo senador Delgado si me permite adherirme a su iniciativa. Lisbeth Hernández, tomamos nota. Tome nota, por favor, la Secretaría de las adhesiones que se están solicitando. Tomamos nota, muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Educación y Estudios Legislativos. Educación y Estudios Legislativos. Damos la bienvenida a un distinguido grupo de estudiantes de la Universidad del Estado de Durango que se encuentran presentes a invitación del senador Ismael Hernández Era. Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el señor senador Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos. Muchas gracias, presidente. Con la venia, compañeras y compañeros senadores, primero que nada quiero compartirles que el día de hoy he estado escuchando con atención varias iniciativas, propuestas de ley, en donde buscamos cómo cuidar, cómo proteger y cómo ayudar a nuestra niñez. Creo que es un tema prioritario. Escuché con atención a mi compañero el senador Mario Delgado, a quien le felicito y le pido, si me permite, sumarme a suscribir esta iniciativa y que ojalá pudiera acompañarnos también en esta. Quiero comentarles que vengo a nombre de varios compañeros senadoras y senadores que suscriben esta propuesta. Menciono a la senadora Diva Gastelum, a la senadora Mónica Arreola, al senador Raúl Aarón Pozos, a la senadora María Lucero Saldaña Pérez, al senador Fernando Yunes Márquez, al senador Miguel Romo, al senador Héctor Larios, a la senadora María Elena Barrera y a la senadora Angélica de la Peña. Gracias por el apoyo. El uso de los dispositivos tecnológicos es una constante en la vida moderna. Con ellos solucionamos una gran cantidad de problemas cotidianos. Potenciamos nuestras capacidades y encontramos opciones de esparcimiento. No es exagerado afirmar que la influencia de dichos dispositivos ha llegado a tal punto que hoy muchas sociedades humanas no podrían funcionar sin ellos. Pero es precisamente esa capacidad de influir en nuestras vidas y en nuestra conducta la que debe llamar nuestra atención. En esta ocasión me referiré a uno de los dispositivos tecnológicos de entretenimiento más común entre niños, adolescentes y jóvenes: los videojuegos. Los videojuegos han revolucionado la forma de utilizar el tiempo libre y muchos de ellos contribuyen al desarrollo de habilidades mediante enseñanza interactiva. Pero hay un aspecto que a nosotros como los legisladores debe ocuparnos y debe preocuparnos. En los videojuegos, nuestros niños y jóvenes no solo son testigos del desarrollo de una historia ficticia, sino que en estos casos ellos son los protagonistas en la trama del mencionado videojuego. Desafortunadamente, en diversos títulos de juegos de video, nuestros niños y jóvenes tienen como misión secuestrar, asesinar, violar o discriminar para obtener puntos o recompensas y avanzar en diferentes niveles. Son ellos los que deben cometer actos violentos para convertirse en líderes del juego y alcanzar el reconocimiento. Al final, en muchos videojuegos, la crueldad y la violencia son incentivadas y recompensadas. Les pregunto respetuosamente, compañeras y compañeros, ¿creen verdaderamente que un niño o un adolescente deben enfrentarse a la decisión de violentar a una persona como forma de entretenimiento?
¿Consideran que actos violentos hacia las niñas y mujeres deben de ser vistos como algo natural? Estas no son preguntas retóricas. Como señalé, a través de algunos videojuegos, niños, jóvenes y adultos son protagonistas de conductas ilícitas, virtuales, especialmente hacia las mujeres. Basta señalar que en el videojuego japonés Rape Play, la traducción al español de rape es violar. El objetivo es violar, como lo han escuchado ustedes, violar a la mayor cantidad de mujeres posibles. Puede ser una mujer adulta, una colegiala o incluso una niña de 10 años. Conforme se avanza en los niveles del juego, el protagonista puede obligar a la víctima para convertirla en su esclava sexual. Un ejemplo más lo encontramos en el título God of War. Este juego, en el cual fui con un menor y se puede adquirir de la manera más sencilla, porque simplemente tiene una calificación de otro país, en otro idioma, en otro lenguaje, que pocas veces es comprendido, el cual está basado en la mitología griega. En la primera escena del trama, el jugador encuentra a Afrodita sosteniendo relaciones con otras dos mujeres. En la siguiente escena, el protagonista, de guerrero espartano, su misión es desplazar a las dos mujeres para él continuar estas relaciones con Afrodita. No es posible que nuestros niños vean con naturalidad o que incluso consideren un reto este tipo de conductas. Si bien hay juegos eróticos sexuales, nuestros niños y jóvenes también pueden ser protagonistas de guerras, invasiones o violentas confrontaciones entre grupos rebeldes. Señalo un ejemplo de las potenciales consecuencias que pueden tener algunos videojuegos en la vida de las personas. El siguiente relato también podría ser un trama de ficción, pero tristemente, compañeras y compañeros, no lo es así. Tom Wiesel era un aclamado y joven escritor. Fue ganador del Premio de Roma y en el 2010 fue galardonado con el Guggenheim Fellowship. Sin embargo, su punto de inflexión fue cuando empezó a jugar el videojuego Grand Theft Auto. Este videojuego, que es uno de los más comprados en nuestro país y en el vecino país del norte. Por 3 años, este escritor se volvió adicto a la cocaína, no podía dormir y apenas podía escribir algunas palabras. Cabe destacar que Grand Theft Auto es uno de los juegos de video con mayor éxito en el mercado, en el que se le permite al jugador tomar el rol de un criminal que puede andar libremente por la ciudad. Para completar el juego, el criminal tiene que cumplir una serie de misiones como robar bancos o cometer asesinatos. En el juego no hay límites. El jugador en su rol de criminal puede hacer todo lo que desee. No hay autoridad alguna que pueda detenerlo. Tom Wiesel lo describe claramente cuando fue invitado a jugar Rockstar's Grand Theft Auto. Tom se preguntó, ¿qué tiene de interesante este videojuego? Su amigo le respondió, tú puedes hacer lo que quieras en el juego, lo que quieras. Al momento de comprarlo, Tom supo de la premisa básica del videojuego. Eres un preso salvaje buscando ascender en la sangrienta sociedad de Vice City. Esta historia real fue publicada en el diario inglés The Guardian, bajo el título de videojuegos La adicción. Retomé precisamente este ejemplo por 2 razones. La primera, nos muestra la gravedad y el impacto que tienen los videojuegos en los usuarios. La segunda, en Inglaterra hay una ley que aborda el tema de la clasificación de los videojuegos. La Digital Economy Act retoma la clasificación también de la Pan European Game Information, PEGI por sus siglas, y la establece en su ley, así como la clasificación europea que acabo de mencionar. Existe el Entertainment Software Rating Board en los Estados Unidos de Norteamérica. Más sin embargo, ambas clasificaciones están diseñadas por sus gobiernos después de un amplio debate. La idea de la presente iniciativa es invitar al debate abierto e incluyente sobre este tema. La iniciativa que hoy someto a su consideración busca establecer una clasificación para la distribución y comercialización de videojuegos que permita a los usuarios y a los padres de familia
conocer de forma clara y precisa el contenido de los mismos, así como el grupo de edad para el cual se recomiendan. Quiero dejar muy claro, de ninguna manera buscamos limitar o restringir la producción de videojuegos o censurar su contenido, sino simplemente establecer un marco regulatorio que permita un uso adecuado e informado de los mismos, tal y como sucede en la mayoría de los países del mundo. De forma concreta, a través de la presente iniciativa, proponemos establecer que todo videojuego nacional o importado que se distribuye, comercialice, deberá contar con autorización y clasificación previa de la Secretaría de Gobernación. La autorización y clasificación de un videojuego se otorgarán a solicitud del titular de los derechos del mismo, productor o distribuidor, quien deberá realizar los trámites correspondientes. Los videojuegos que sean autorizados y clasificados por la Secretaría de Gobernación serán inscritos en un registro público de videojuegos, el cual podrá ser consultado por cualquiera que lo desee, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo cierto es, compañeras y compañeros, que la disminución de la violencia en todas sus formas y en todos sus ámbitos debe de ser una prioridad para todos los que vivimos en este país. Los invito a que puedan sumarse a esta iniciativa, a ir al debate, a poderla enriquecer y a que juntos podamos abonar en este importante tema. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Fuentes Salas. Se turna a las comisiones unidas. ¿Con qué propósito, senadora Hilda Flores Escalera? Sonido al escaño de la senadora Hilda Flores. Gracias, presidente. Pedirle al senador Puente a ver si me permite adherirme a su iniciativa, que le felicito, de verdad, un tema muy importante. Senador Zamora, senadora Margarita, Iris Mendoza, senador Hermosillo, senador Delgado, senador. Tomemos nota, López Brito, Rufo Apel. Tomamos nota, por favor, de todas las adhesiones que se han solicitado. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. En uso de la tribuna, el senador Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 135 constitucional. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, presento ante ustedes una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rige como la ley fundamental del Estado mexicano y, por ende, es la fuente primigenia de la cual emana todo el marco jurídico que impera en nuestro país. En ese sentido, la Constitución requiere evolucionar conforme se transforma la sociedad mexicana. Si bien se ha expresado que nuestra Carta Magna pertenece a un sistema rígido en cuanto al procedimiento, es requerido para su modificación. Esta no permanece indiferente a los cambios que exige la sociedad, sino que debe actualizarse día con día, a efecto de estar en condiciones de procurar el bienestar general de los mexicanos a partir de sus postulados. En ese sentido, los estados modernos han fijado en sus propias normas constitucionales el procedimiento especial mediante el cual se pueden realizar las enmiendas de las mismas. En nuestro país, para llevar a cabo algunas adiciones o reforma a la Constitución, es necesario seguir un procedimiento especial establecido en el artículo 135 constitucional. No obstante,
Dicho ordenamiento no establece un plazo para que las legislaturas locales lleven a cabo sus pronunciamientos respecto a las iniciativas constitucionales, pudiendo permanecer por tiempo indeterminado en espera de dicho trámite, lo cual retrasa en muchos casos de forma irreparable la actualización de nuestra Carta Magna y con ello la posibilidad de que el Estado cuente con los elementos jurídicos necesarios para enfrentar los retos de un mundo cambiante y en constante transformación. Indudablemente en estos nuevos tiempos en que la norma jurídica y la Carta Magna debe ser permanentemente transformada, y ahí el constituyente permanente su intervención, y ahí el país vía sus propios congresos y sus cabildos deban de emitir su veredicto. Haciendo un análisis de las mismas recientes reformas constitucionales aprobadas, se puede observar que bastan 4 meses en promedio desde que una iniciativa llega a una legislatura local hasta su declaratoria. Sin embargo, en más de una ocasión, este plazo se ha extendido sobremanera. Por tales motivos es que me he permitido presentar esta iniciativa que tiene por finalidad el establecimiento de un procedimiento con mayor certeza. La propuesta en concreto estriba en establecer un plazo prudente para que las legislaturas locales se pronuncien sobre la aprobación o el rechazo de las enmiendas que les sean remitidas por el Congreso de la Unión, y de no hacerlo, se establezca como una afirmativa ficta. Lo anterior de ninguna manera se pudiera concebir como una imposición a los congresos de los estados, sino que, como en todo proceso jurídico, se definiera el plazo para colmar positiva o negativamente un tópico de la mayor relevancia, como lo es la actualización del texto fundamental, permaneciendo intacta la facultad de los congresos de pronunciarse en sentido negativo o, de ser el caso. Actualmente, 19 estados de la República Mexicana ya han implementado con éxito esta disposición. Tal es el caso de Aguascalientes y Sinaloa, que con la reforma constitucional implementada le otorgan 15 días a sus respectivos cabildos para pronunciarse sobre las reformas a las constituciones en sus estados. Así, Baja California Norte, Chiapas, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas les otorgan 30 días, Chihuahua 40, Durango 45, Veracruz 60 y Yucatán 90 días para los mismos efectos. Como se observa, la propuesta de la presente iniciativa es una cuestión que ya se ha sido confirmada en cuanto a su eficacia y pertenece esta a nivel local con importantes resultados. Nos corresponde ahora hacer lo propio, con la convicción y seguridad de que los estados aquí mencionados recibirán con agrado la enmienda que estamos proponiéndoles y que seguramente lo secundarán el resto de las entidades de la República. Es así que se propone la modificación del segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política Federal, a efecto de prever un plazo de 120 días naturales para que las legislaturas estatales analicen y emitan el sentido de su voto respecto de las enmiendas constitucionales que les sean turnadas. Esto garantizará a que ninguna reforma constitucional sea soslayada y que tiene como esencia la implementación de un procedimiento expedito con mayor certeza jurídica. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Senadores en su momento en comisiones para su discusión correspondiente y eventual aprobación el siguiente proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo único se reforma el párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 135.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas a partir de la recepción del proyecto de adición o reforma a esta Constitución que le remite el Congreso de la Unión a la legislatura de los estados. Estos contarán con un plazo de 120 días naturales para emitir su voto y hacerlo del conocimiento del Congreso de la Unión. En caso de omisión, se computará en sentido aprobatorio. Gracias por su atención. Gracias a la mesa directiva. Muchas gracias, señor senador Cota Jiménez. Se turnan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda. Se recibió de la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control de Tabaco, que se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, segunda. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y del Código Penal Federal. Gracias, con su venia, presidente. Le presento a este pleno, a nombre de compañeras y compañeros senadores que han tomado a bien suscribir esta iniciativa. Nombre del senador Eviel Pérez Magaña, Adolfo Romero Lainas, Roberto Gil Suárez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Francisco Burques Valenzuela, Adriana Dávila Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Hermosillo Iselada, Fernando Herrera Ávila, Carlos Mendoza Davis y Ernesto Rufo Apel. A todos ellos, gracias por apoyar esta iniciativa. Presentamos ante este pleno la iniciativa que modifica, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos y del Código Penal Federal. Por economía procesal parlamentaria, no daré lectura al artículo del decreto, por lo que le solicito que el texto completo de la iniciativa sea incorporada de manera íntegra al diario de los debates. El crecimiento exponencial y la urbanización del territorio se ha caracterizado por altas concentraciones en áreas no aptas para su ocupación, ya sea por el riesgo que representan o por los problemas en la tenencia de la tierra, por lo que los asentamientos irregulares se han convertido para muchas familias en la única opción viable para conseguir una vivienda, debido a los altos costos del suelo y la limitada oferta de vivienda para los sectores menos favorecidos de la población. Sin embargo, la ocupación de zonas de riesgo, suelo de conservación y preservación ecológica, terrenos de régimen ejidal o comunal, laderas de barrancas, ríos y cerros con grandes pendientes, hacen más complicado el acceso y dotación a los servicios básicos como agua y drenaje. Y un dato interesante, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, se estima que la instalación de infraestructura básica como luz, agua y drenaje en terrenos irregulares resulta hasta 10 veces más caro. La Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, ha señalado que el 37% de la población urbana vive en asentamientos irregulares y sin acceso a servicios básicos, lo que pone en riesgo la integridad física de las personas, ya que en la mayoría de las ocasiones se trata de suelo propenso a deslaves por las lluvias. Se trata de suelo que debió ser preservado para garantizar la viabilidad de los sistemas hídricos, de los mantos freáticos y de la preservación del equilibrio del medio ambiente. Aunado a esto, y de forma paralela, se han presentado situaciones de fenómenos climatológicos derivados del calentamiento global, lo que ha traído situaciones de desastres como sequía, inundaciones, derrumbes con saldos de cientos de miles de damnificados y de personas que han abandonado sus viviendas. Estos efectos serían menores si funcionara el sistema de planeación urbana del país y se eliminaran los accesos de quienes ofertan suelo urbano, así como los defectos de corrupción y de la autoridad y de funcionarios públicos y de desarrolladores. Por tanto,
resulta necesario modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, así como el Código Penal Federal, para implementar sanciones en materia penal a quienes permitan o autoricen la ocupación irregular de áreas o predios en zonas de riesgo o no aptas para su ocupación. Se propone, con la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, establecer la atribución a las entidades federativas y a los municipios de dar vista a las autoridades competentes a efecto de que apliquen las sanciones en materia penal que se deriven de la violación de la ley, a los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales. Asimismo, se promueve la modificación de sus códigos penales para sancionar a quienes avalen, permitan o se benefician de la ocupación, invasión o cualquier otra forma ilegal de aprovechamiento de estas áreas o predios, sin importar su régimen de propiedad. En cuanto al Código Penal Federal, se considera como responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público a quienes, teniendo la obligación por razones de empleo, cargo o comisión de custodia, vigilar, evitar, reducir o abatir los asentamientos humanos en zonas consideradas como de alto riesgo o, en su caso, consideradas como no aptas para dichos fines, autorice o permita el crecimiento desdoblando de los mismos, haciéndose acreedores a una sanción de 2 a 7 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de 2 a 7 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos. Es importante que esta soberanía tome en cuenta la problemática que se vive en nuestro país. Es momento, es tiempo precisamente de ordenar el crecimiento de nuestras ciudades y a la vez sancionar a todos aquellos que están promoviendo las invasiones y el desorden en las ciudades de nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador García Cabeza de Vaca. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, el señor senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 8º de la Ley Federal de Derechos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, la presente iniciativa se presenta el día de hoy con la intención de ampliar el universo de discusión alrededor de los ingresos del país. Como ustedes saben, el pasado viernes, y debo decir que el senador Benjamín Robles nos acompaña precisamente en la presentación de esta iniciativa, el pasado viernes, como ustedes saben, fue presentado un paquete fiscal inercial, un paquete fiscal que ha tratado de vender con bombo y platillo que su esfuerzo por garantizar un déficit cero tiene que ver con una serie de previsiones de las contingencias económicas que se pudieran presentar por la alta volatilidad del escenario internacional, pero que al mismo tiempo señala que para cubrir esa lógica inercial y para evitar que la economía no crezca, que la economía no sufra la suerte que podría sufrir Estados Unidos, Europa o inclusive el este asiático, se va a fortalecer el mercado interno. Y esto lo plantea de manera muy puntual la iniciativa que fue presentada recientemente por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, cuando uno revisa a fondo los instrumentos de la política fiscal, los instrumentos del paquete de ingresos, no encuentra mucho que permita profundizar en el crecimiento del mercado interno. Se identifican una serie de cambios tal vez menores en términos de asignaciones presupuestales. Preocupa, por ejemplo, que caiga casi en 12,000 millones de pesos la parte de inversión en infraestructura pública, pero no se encuentran grandes planteamientos respecto a cómo garantizar que el mercado interno crezca. De tal manera que todo queda, y esa es la impresión que un servidor tuvo de la primera lectura que hice de ese paquete fiscal, todo queda a los buenos deseos, a la buena esperanza, a las buenas acciones que tal vez lleguen, pero que tal vez tampoco lleguen.
Y nosotros, compañeras y compañeros, no podemos quedarnos en esa lógica. No podemos quedarnos con un planteamiento de crecimiento que es indispensable en este país, indispensable para garantizar que los jóvenes tengan empleo, indispensable para garantizar que podamos tener mejores condiciones de crecimiento y obviamente de mayor bienestar de las familias, a simples y buenos deseos para el año que viene. Y precisamente por eso, compañeras y compañeros, quiero someter a su consideración esta modificación que estamos planteando a la Ley de Derechos. Como ustedes saben, la Ley de Derechos no fue tratada en el presente paquete fiscal y desde nuestro punto de vista es una muy buena oportunidad esta discusión para fortalecer el mercado interno. ¿Para fortalecerlo dónde? Pues ahí donde las previsiones internacionales nos permiten pensar que México tendrá un gran nicho de oportunidad y estamos hablando del área turística, del sector turístico. Aquí vemos varios compañeros y compañeras que han trabajado toda su vida en el tema turístico. Hemos tenido la oportunidad, como los compañeros de Baja California Sur, los compañeros del estado de Guerrero, con varios estados que han encontrado en la vocación turística una nueva área de oportunidad. ¿Cómo podríamos pensar el despegue económico de Oaxaca si no encontráramos precisamente en el área turística un importante nicho de generación de ingresos, un importante nicho de atracción de gente que está yendo mes con mes, semana con semana a dejar una derrama? Y donde esas áreas de oportunidad hoy pueden ser aprovechadas precisamente con esta modificación que estamos planteando. ¿Qué es lo que planteamos? Que puede incrementarse el pago que hace el turista, el pago que hace el no inmigrante, precisamente en virtud de este derecho. Y las proyecciones que tenemos a partir de este derecho de no inmigrante que se ha venido pagando en el 2010, logró detonar una derrama de alrededor de 400 millones de pesos. Si nosotros hacemos esta modificación, hoy se está pagando alrededor de $22 precisamente por la tarifa del no inmigrante, y es algo que se paga cuando la persona entra a territorio mexicano. Estaríamos planteando que se pudiera incrementar a los $32, que es precisamente el marco internacional. Estaríamos en plena competitividad con lo que están cobrando otros países en esta misma materia. Y la proyección que tenemos es que, derivado de esta modificación, podríamos incrementar, compañeros y compañeras, en alrededor de 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos que serían destinados en un 80% a la parte de promoción turística. Hoy así ha venido ocurriendo, pero lo que queremos plantear es incrementar el monto dedicado a la parte de promoción turística, porque desafortunadamente, si queremos pensar en el tema turístico, hoy que revisaba antes de preparar la presentación, la primera información que busqué en Google fue esta, o digamos, la primera nota que aparece de nuestro país, y sale una nota del New York Times. Y lo que habla es de los 90,000 muertos que ha habido en el pasado reciente en este país. Entonces la pregunta, compañeras y compañeros, ¿cómo queremos que el sector turístico aproveche las áreas de oportunidad que hoy tenemos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, si esta es la principal promoción que tenemos de nuestro país? Si hoy, cuando uno revisa la encuesta que recientemente se hizo en los Estados Unidos sobre las percepciones de México, la primera respuesta que tienen los norteamericanos, que es nuestro principal nicho de mercado, para que vengan los turistas, recordemos que casi el 80% de los turistas extranjeros que vienen a este país siguen siendo norteamericanos. Al revisar la primera encuesta, la palabra que más citan los estadounidenses cuando se menciona México es drogas, 45%, 16% pobreza y 16% inmigración ilegal. Entonces tenemos que cambiar, compañeros y compañeras, la lógica de la promoción que estamos haciendo en nuestro país. Que se vea la belleza de Colima, que se vea la magnificencia que tiene cada uno de los territorios, desde Baja California Sur hasta Quintana Roo. Pero para eso, compañeros y compañeras, tenemos que tener una estrategia. Y para toda estrategia se requieren recursos. Hicimos una revisión recientemente con la Secretaría de Turismo, todavía con el gobierno anterior, y nos planteaba un presupuesto necesario para ir a conquistar el mercado norteamericano, a conquistar el mercado europeo, a conquistar el mercado chino,
que hoy son los mercados que más están proclives a venir a nuestro país, a visitar México, y nos planteaban la necesidad de un presupuesto de 2.500 millones de pesos. Bueno, entonces hay que encontrar, compañeros y compañeras, más allá de los discursos, más allá de los comentarios que hoy vienen a brotes en muchas cantidades en el proyecto de paquete fiscal, hay que encontrar respuestas concretas para planteamientos concretos. De tal manera, compañeros y compañeras, que este planteamiento y la intención de presentarlo el día de hoy es para que pueda ser enviado de manera inmediata a la Comisión de Hacienda, que estará discutiendo en la Cámara de Diputados el paquete fiscal. Que podamos hacer un planteamiento con esa visión, encontrar recursos específicos para soluciones específicas y que encontremos en estos recursos que nos daría la modificación de la tarifa del no inmigrante la posibilidad de presupuestar en lo inmediato para que el Consejo Nacional de Promoción Turística tenga capacidad el próximo año de promover a México, de promover su belleza, de promover lo que es este hermoso país y garantizar que los turistas vengan a nuestro querido territorio nacional, y para eso, compañeros y compañeras, hay que meterle recursos suficientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Ríos Peter. Se turna a la Cámara de Diputados. Senador Mendoza, ¿debí sonido al escaño del senador Mendoza? Sonido al escaño del senador Mendoza. Gracias, presidente. Solicitarle al senador Armando Ríos Peter si me permite adherirme a la iniciativa que acaba de presentar. Senador Ríos Peter, solicitan diversos compañeros senadores adherirse a su propuesta. Gracias. Tome nota la Secretaría de las adhesiones solicitadas. Se turna a la Cámara de Diputados. Sí, tome nota la Secretaría. Muy bien, tomamos nota, muchas gracias. Senador Yunes, muchas gracias. Se recibió del senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 8º párrafo del artículo 16 constitucional, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. En uso de la tribuna, el señor senador Alejandro Tello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General. Pase, presidente. Con su permiso, señor presidente, compañeros senadores. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión encuentra su origen en la Constitución de Cádiz, de 1812, que en su artículo 157 preveía la existencia de la llamada Diputación Permanente de Cortes, integrada entonces por 7 miembros. A partir de la Constitución de 1824, este órgano, aunque con diversos nombres y modalidades, se ha conservado dentro de nuestro sistema constitucional, permaneciendo como un elemento de equilibrio entre los poderes de la Unión durante los periodos de receso del Poder Legislativo. Actualmente, la Comisión Permanente se integra con 37 miembros, 19 diputados y 18 senadores, nombradas por sus respectivas cámaras en la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. La doctrina coincide al señalar que la Comisión Permanente no es un poder ni una cuarta rama en la que se haya dividido la acción gubernativa, sino que es simplemente un órgano del Poder Legislativo Federal con una actuación excepcional y limitada, que goza únicamente de las atribuciones que la Constitución le señala. Es preciso decir además que en su actuación supletoria, la Comisión Permanente sí actúa ejerciendo atribuciones que en estricto sentido solo debiera ejercer el Poder Legislativo como Congreso o por separado en sus respectivas cámaras. Es decir, que aun cuando la Comisión Permanente no es un poder, actúa como tal en los periodos en que el Congreso no está reunido en sesiones ordinarias. El artículo 34, apartado 1, inciso C de la Ley Orgánica del Congreso señala de manera genérica que corresponderá a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, por lo que resulta necesario interpretar que, siendo la permanente una comisión, dicha Junta será la encargada de proponer al Pleno de la Cámara de Diputados los candidatos a integrarla. En consecuencia, es necesario adecuar este artículo de tal forma que se distinga con claridad la diferencia que revierte la conformación de la comisión permanente de las demás comisiones. Entre sus atribuciones constitucionales, la comisión permanente lleva a cabo la tarea de suplir al Congreso o alguna de sus cámaras en los recesos parlamentarios, ejerciendo una importante función de control político sobre el Poder Ejecutivo, interviniendo en una gran cantidad de supuestos que tienen que ver con nombramientos y autorizaciones al Ejecutivo, permisos a ciudadanos, remociones, aprobación de acciones, solicitudes del Presidente de la República, etcétera. En cuanto al quórum necesario para que la comisión permanente pueda sesionar válidamente, ni la Constitución ni la ley orgánica determinan cuál es el número mínimo de miembros que deben de estar presentes para que ésta sesione legalmente. En los hechos, el quórum que se ha institucionalizado es de la mitad más uno de sus integrantes. Sin embargo, y más grave aún, es que no existe disposición legal ni reglamentaria que establezca si dicho número debe ser tomado respecto al número total de miembros, lo cual arrojaría un quórum de 19 legisladores, o si se debiera contar por cada uno de los tipos de legisladores que le integran, esto es, 10 senadores más 10 diputados, en cuyo caso arrojaría un quórum de 20 legisladores. Nótese que si el quórum requerido es sobre el total de miembros, sin importar su cámara de origen, entonces podría ser válida teóricamente una sesión en la que concurrieran únicamente los diputados sin los senadores, lo cual desvirtúa por completo la naturaleza representativa de este órgano, dado que muchas de las atribuciones que son asignadas a la comisión permanente son facultades exclusivas de la Cámara de Senadores. Por lo anterior, resulta necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso el quórum necesario para que la comisión permanente pueda sesionar válidamente, precisando que éste deberá de contarse atendiendo al tipo de legisladores que la integran, esto es, 10 senadores y 10 diputados. De acuerdo al establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso, la comisión permanente podrá tener a su vez hasta 3 comisiones para el desahogo de los negocios de su competencia, a diferencia de otras comisiones cuyas funciones y especificaciones sí se encuentran bien definidas. En esta no se especifica ni se precisa en nada qué tipo de comisiones se trata, razón por lo cual sería conveniente su desaparición. En cuanto a las resoluciones de la comisión permanente, es necesario puntualizar que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Congreso precisan cuál es su naturaleza, por lo que, siguiendo una interpretación congruente con el artículo 70 constitucional, estas deberían de tener únicamente el carácter de acuerdo o decreto. Por los motivos anteriormente expuestos y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera. Artículo único. Se reforman los artículos 34, párrafo 1, inciso C, 117, párrafo 2, recorriendo el actual para ocupar el párrafo 4 y 123, párrafo 1. Se adiciona el párrafo 3 al artículo 117 y el párrafo 2 al artículo 123, quedando de la siguiente manera. A la Junta le corresponderán las atribuciones siguientes. Inciso C. Proponer al Pleno la integración de las comisiones con el señalamiento que la conformación de sus respectivas juntas directivas, así como a los diputados que habrán de integrar la comisión permanente. Asimismo, propondrá la designación de las delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales. Artículo 117, párrafo 2.
la comisión permanente no podrá sesionar ni ejercer sus atribuciones sin la concurrencia de más de la mitad de los miembros designados por cada una de las cámaras. Y el párrafo 3, si no hubiese quórum para instalar la comisión permanente o para que ejerza sus funciones, una vez instalada, los presentes convocarán inmediatamente a los sustitutos para que se presenten a la mayor brevedad a ejercer sus funciones. Párrafo cuarto. La comisión permanente celebrará sus sesiones correspondientes al primer receso de cada año de la legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados y en el segundo receso en el recinto de la Cámara de Senadores. El artículo 127 queda derogado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Tello Cristerna. Se turnan las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. En uso de la tribuna, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre propio y de los senadores Víctor Hermosillo y Celada, y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución. Gracias, presidente. Los que suscribimos, ya ha dicho usted, el senador Víctor Hermosillo Celada, el senador Fernando Herrera, Sonia Mendoza, Jorge Luis Lavalle y una servidora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, venimos a presentar una propuesta de reforma a la Constitución en sus artículos, en distintos artículos. Voy a hacer la exposición rápida. Primero quiero agradecer muchísimo a Víctor Hermosillo, a Ernesto Rufo y a Felipe Calderón, que en sus convicciones tienen claro que sin la participación ciudadana no se avanza en la democracia y en las condiciones de vida cotidiana de las comunidades. Y Carlos Castillo decía que la ciudadanía es una virtud que se ejerce, y se ejerce con los ciudadanos. En nuestro país, como en todos los pueblos, la democracia ha ido avanzando, y lo ha hecho rápido en los últimos 30 años. Yo diría que a partir del temblor de 85, los ciudadanos descubrieron su capacidad para ayudarse los unos a otros, que en el 88 comenzó una gran cruzada por democratizar los procesos electorales, y podemos decir hoy que la democracia electoral vive en una normalidad. Pero a los ciudadanos ya les queda chico. Ellos dicen que en nuestro país hay una deficiencia, un déficit en la participación ciudadana, y les parecen insuficientes, y yo creo que tienen razón, los espacios para la participación ordenada. Ellos han dicho que están dispuestos a ayudarnos. Las y los ciudadanos han cooperado en distintos espacios, lo hacen en apoyo a las víctimas, lo hacen en problemática cotidiana, lo hacen a través de la ley que permite que las organizaciones de la sociedad civil participen en el desarrollo social, lo hacen los indígenas a partir del reconocimiento de su capacidad y de su facultad de participar en las políticas públicas que garanticen su desarrollo integral y el de sus comunidades, siendo estas diseñadas y operadas conjuntamente por ellos. Además, el énfasis nuevo de la Constitución en los derechos humanos permite y garantiza a los propios ciudadanos que participen ellos mismos en el desarrollo de sus comunidades, ejerciendo sus derechos políticos. Nosotros estamos proponiendo una reforma al artículo 25 y a otros artículos de la Constitución, en general sumando la palabra participativa o participación ciudadana, y que deberá derivar después en una ley de participación que construya las diferentes figuras para la participación. Es cierto que hace mucho pedimos el plebiscito y el referéndum como espacios de participación de la ciudadanía, pero estas dos figuras son coyunturales y son para tomar decisiones en cuanto el poder público formal está haciendo alguna propuesta de política o de ley. Lo que nosotros queremos es que los ciudadanos puedan ordenadamente, formalmente formar parte de observatorios que nos ayuden a hacer presupuestos, que nos vigilen, que formen parte cada vez más de un país en gobernanza, no solo de gobernabilidad. Que la democracia sea más horizontal, más participativa, más cotidiana. Y por estas razones voy a leer la propuesta de reforma.
al párrafo segundo del artículo 3º, al párrafo segundo del artículo 25, al párrafo numeral A, así como los párrafos segundo y cuarto del artículo 26, el 40, el primero del 41, el primer párrafo del artículo 69, la fracción 29Q del artículo 73, el párrafo primero del artículo 115, el inciso F de la fracción quinta, base primera, apartado C, y el tercer párrafo de la fracción segunda de la base tercera del artículo 122, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 35, los párrafos segundo, tercero, cuarto y sexto, recorriéndose en su orden el actual párrafo segundo para en lo sucesivo ser el párrafo quinto del artículo 69. Un tercer párrafo a la fracción segunda del artículo 115, recorriéndose en su orden el actual tercero para en lo sucesivo ser el cuarto en sus incisos A y E. Y una fracción octava al artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que queremos en esta reforma constitucional es transitar a una cultura del valor de la participación, a figuras y promoción de la figura de la participación ciudadana en la construcción de leyes, en el trabajo de los ayuntamientos, en el trabajo de las entidades federativas, en la deliberación de nuestros problemas cotidianos. Y pido a la Presidencia que toda la iniciativa quede insertada en el diario de los debates y en la Gaceta Parlamentaria, pero el fundamento, presidente, estimada Asamblea, es que pasemos a una democracia participativa, cotidiana, en la que todos podamos aportar nuestra opinión, nuestra vigilancia para el bien de nuestra comunidad nacional. Y eso es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Calderón Hinojosa. Como lo solicita, se hará la inserción íntegra de su documento y se turnan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera. En uso de la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución. Gracias, señor presidente. Con su venia. Señoras, señores, senadoras, senadores, uno de los temas que ha tenido mayor relevancia en el ámbito global es el relativo a la relación que debe existir entre el derecho interno de los estados y el derecho internacional. Es importante recordar que la decisión de México como Estado parte en la nueva Constitución de la Organización de las Naciones Unidas, quedó integrada desde la Carta de Naciones Unidas en 1945. De esta forma, en el ejercicio de sus competencias, los organismos y las cortes internacionales creados por los estados en ejercicio pleno de sus facultades soberanas, dictan recomendaciones, resoluciones, sentencias que marcan el rumbo de las nuevas tendencias universales, obligando y comprometiendo al mismo tiempo a los estados partes con su observancia y cumplimiento. En este contexto, es necesario recordar que en el Senado de la República en 2005 se tomó una determinación, una aprobación a la Constitución que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación respecto de la reforma del artículo 21, materia que hoy nos ocupa en esta iniciativa que pongo a su consideración, para que se definiera la ratificación parcial y condicionada del Estatuto de Roma por parte del Estado mexicano. Dicha reforma establece que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lo que dice el verbo y cómo se conjuga el verbo determina realmente el sentido de lo que se reforma. Esto significa que una persona, aquella que encarne la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, es quien tiene la facultad de determinar si el Estado mexicano reconoce o no la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No se trata de una determinación del Estado en su conjunto,
sino de una decisión que con la redacción vigente del artículo 21 constitucional queda exclusivamente a libre albedrío de un individuo. Abundo. Eventualmente, quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo Federal decidirá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de manera adicional con la aprobación del Senado de la República y una valoración particular del caso, lo cual a todas luces condiciona y compromete aún más el reconocimiento de la jurisdicción internacional por parte del Estado mexicano, haciendo depender una decisión de la mayor relevancia de la conformación política del Senado de la República y por ende de la mayoría parlamentaria dominante en un momento histórico determinado. Luego entonces, el artículo 21 constitucional actual permite el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones políticas de carácter interno, pero no garantiza que el Estado mexicano cumpla a cabalidad y de una forma no selectiva los compromisos adquiridos y derivados de la suscripción, en este caso, y ratificación del Estatuto de Roma. Gracias a esos candados, el Estatuto de Roma, aunque haya quedado aprobado por el Senado y aunque posteriormente el Ejecutivo lo haya ratificado para que este instrumento pueda tener plena y absoluta vigencia en nuestro país, deberán cumplirse, si me permiten rápidamente mencionar, 3 absurdos supuestos hipotéticos contemplados en la reforma constitucional de referencia. México ratificó el Estatuto de Roma, pero no reconocerá plenamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ya que se reservará el derecho de estudiar caso por caso y con ello tendrá la posibilidad de decir a veces sí y a veces no. Lo anterior, señoras y señores, es sumamente peligroso para nuestro país en virtud de que podría hacernos incurrir en responsabilidad internacional. Por ello, esta reforma del artículo 21, aprobado en la 58 legislatura, es una reforma absolutamente contraria al espíritu del instrumento jurídico que le da vida a la Corte Penal Internacional, que además pone en entredicho el compromiso de nuestro país con la defensa de los derechos humanos y la impartición de justicia a nivel global. Recordemos que la Corte Penal Internacional fue concebida como una instancia multilateral permanente, encargada de juzgar y castigar a nivel global a los autores de los peores crímenes cometidos en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y el delito de agresión. Esto significa, pues, que no se trata de un tribunal supranacional, porque es verdad que toma relevancia después de que se haya completado todo el espacio jurisdiccional que se inscribe en la nación. Por lo tanto, es necesario tomar en consideración que este es un proceso y que solamente estamos frente al supuesto de que, a pesar de haber concluido el proceso nacional, todavía no se haya cumplido con la responsabilidad, y es cuando toma lugar la Corte Penal Internacional. Contrariamente a lo que se ha sustentado, no solo no atenta contra la soberanía nacional general y lamentablemente reducida a la soberanía del Estado, sino que la refuerza en la medida en que contribuye a garantizar la protección de los derechos humanos de las personas. En cuanto a la temporalidad de la competencia de la Corte, queda claro también que esta solo conocerá de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, y de ninguna manera tendrá una aplicación retroactiva. Lo mismo que acontece con la Corte Penal Internacional también es aplicable
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal forma que la iniciativa que estamos poniendo hoy a consideración reforma uno de los párrafos del artículo 21 y adiciona 2 párrafos más para resolver de una vez por todas, señoras y señores, esta doble actitud que tenemos respecto de los tratados internacionales y de manera muy concreta, ya hice referencia el caso del Estatuto de Roma. No hay por qué cuestionar la atribución de este importante instrumento internacional poniendo cortapisa para que no pueda tener una aplicación vigente. Por obviedad del tiempo y porque no quiero extenderme ya más, está inscrita en el diario de debates y le pido, señor senador, que me disculpe por haberme pasado de los 5 minutos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda.